La verdad es que es un privilegio poder compartir de la palabra de Dios. También es una responsabilidad muy grande y en esta tarde me gustaría pues hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón. No es fácil, a mí por ejemplo me cuesta menos cantar que hablar, pero en esta tarde me toca hablar. Así que el título de la predi de hoy se titula Abrazando la verdad y desechando la mentira. A ver, no hablo de mentiras que decimos porque si somos cristianos, eso no deberíamos, ¿sabes? Quiero hablar de las mentiras que a veces creemos o que tenemos profundas en nuestro corazón y que eso nos lleva a actuar de una forma u otra, ya sea en nuestra vida cotidiana o con Dios, que es lo más importante. Y me gustaría empezar leyéndose el versículo de Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Así que es muy importante lo que creemos. Por eso es tan importante ir a la Escritura, escudriñar la Escritura. Como dice en Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todo cristiano debe amar la palabra de Dios. Y ya no por saber, que también, sino por diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. Ya sea quien sea, no importa quién predique, no importa si era Pablo, porque los de Berea escudriñaban la Escritura y Pablo estaba predicando. Y era Pablo, que se supone que era el apóstol Pablo. Aunque él se tenía por pequeño, pero los de Berea escudriñaban la Escritura y veían que lo que decía era verdad. Así tenemos que ser todos nosotros. Y en esta tarde me gustaría empezar por una mentira que en mi caminar cristiano yo me la he preguntado. Y pienso que a lo mejor algunos de vosotros también, de si soy salvo. Me he parado a pensar, ¿soy salvo de verdad? ¿No soy salvo? Como fallo tantas veces, ¿seré salvo o no? Y en esta tarde me gustaría empezar por Juan 3:16, leerlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo que más destaca es que Dios nos ama, empezando por ahí. Y lo segundo es que no dice al que hace cosas, al que se tira 3 horas orando, que está bien, pero somos salvos por creer en Jesús, ¿vale? Las obras no nos salvan, sino las obras las hacemos porque somos salvos. Esa es la evidencia de que somos salvos. También me gustaría leer Tito de 4-7, y ahí va a derribar lo de las obras. Pues si alguno lo cree, que yo también, en mi caminar cristiano, también he creído que el obrar muchas veces nos lleva a estar mejor con Dios. Y en verdad sí somos salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por las obras de Cristo, que fueron atribuidas a nosotros. Y nuestro pecado pasó a Él en la cruz. Tito 3, del 4-7, porfa. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, de 4-7, vale, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por quién? Por Jesucristo. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La obra de Jesús, ¿sabes? Solo tenemos que aferrarnos a lo que Él ha hecho. Solo tenemos que creer a lo que Él nos ha hecho. Lo demás es todo gracia. Porque si obráramos para ganar la salvación, ya no sería gracia. Lo dice Abraham, dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí, es verdad, Abraham le creyó a Dios y salió de su casa. Salió de su casa y fue a la tierra que Dios le había mostrado. Y dejó a su parentela a la fuerza, en verdad, porque se llevó a su, a su sobrino y lo separó. Pero bueno, le creyó a Dios y se fue. Y es lo que dice la Biblia. Solo creer nos es contado por justicia. ¿Por qué?
porque Cristo hizo todo. La segunda mentira, que yo también he sido, parece que he hecho un ritual, ¿sabes? Parece que era más, no sé, hacía más yoga que es tener esa relación con Dios, ¿no? Dios no me puede perdonar, le he fallado muchas veces. Esa creo que ha sido la mentira más grande que ha habido en mi vida. La mentira más grande. Creo que al final lo desvelaré, ¿no? Creo que ha sido la más fuerte en mi corazón, ¿sabes? ¿Y qué dice la Biblia para respaldar para desmentir esa mentira, ¿no? Dice en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. No dice que nos tenemos que latigar, que tenemos que estar 3 días sin mirar a Dios. No, peco, me voy a Dios, me pongo de rodillas, lo confieso. Eso sí, a ver, una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Son 2 cosas diferentes. Y eso sí que hay que especificarlo. Porque si yo digo, por ejemplo, a mi mujer, no te voy a robar más dinero, vamos a decirlo así, y de repente se deja el monedero y se lo cojo y me voy a beber por ahí, un ejemplo, que no es mi caso, no es mi caso. Lo que pasa es que el arrepentimiento nos lleva al cambio, a dar una vuelta de 180 grados, como muchas veces ha dicho nuestro pastor Benjamín, ¿no? Pero también somos santos cuando Cristo pasa a ser, el pecado nuestro pasa a Cristo. Somos santos, pero la santificación es una vida constante hasta que lleguemos a ver a Cristo. Dice que nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estamos perfectos hoy. Mucha gente dice, es que mira, el cristiano no, el cristiano que no es perfecto. Claro que no. Por eso vengo, por eso necesito a Dios. Porque si no estaría en mi casa. ¿Sabes? Necesito de Dios cada día más. Toda la gloria sea para Él, la verdad, porque si no me hubiera sacado de donde yo estaba metido, no sé dónde hubiera acabado. Muerto, preso, no lo sé. Pero si estoy aquí hoy es por su gracia y misericordia con mi vida. En Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y se aparta. Eso es importante, ahí lo recalca, ¿no? Como sí, creemos, los confesamos y nos apartamos. ¿Que podemos caer en pecado? Sí, porque si no la Biblia sería mentira. Dice que Dios, en 1 Juan, no me acuerdo en qué texto, dice que el que dice que no peca es mentiroso, ¿sabes? Pero porque a un pensamiento solo que te pase por la cabeza ya es pecado. Pero la buena noticia es que Cristo pagó por los presentes, por los pasados y por los futuros. Si seguimos aferrándonos a Él y no nos desviamos de su camino. Aunque ya te digo que Dios ha tenido tanta paciencia conmigo que creo que era oveja negra, me puso blanca sobre el camino, pero era una ovejita negra, ¿no? Y Dios tuvo paciencia conmigo y me llevó a su camino una y otra vez. Bueno, las terceras mentiras que voy a decir también están dentro de la iglesia, parecen muy espirituales y los pintamos ahí súper espiritual, pero es una mentira porque la Biblia enseña todo lo contrario. Y es la mentira de que como soy hijo de Dios, no puedo pasar por escasez porque mi Padre es rico y me lo da todo y todo me va a ir bien. El primero que dijo que eso es mentira, Jesús. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes? En 2 Corintios del 11, el 25 al 27, 3 veces, esto lo dice Pablo, ¿vale? Lo dice Pablo, que o no era hijo de Dios o algo pasaba. Pero 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Los peligros que no se habían inventado los tenía Pablo, vaya. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hay una doctrina que le dice la doctrina de la prosperidad, que dice que no puedes estar enfermo, no puedes pasar hambre porque nuestro Padre es rico, y eso es una mentira, la mentira más grande del mundo, porque esa es la doctrina que ofreció el diablo a Jesús en el desierto. Y Jesús lo desechó, dijo, no, solo a Dios alabaré. Realmente, porque a nosotros no nos debe importar si nos va bien en esta tierra o no. Nos tiene que importar que agrademos al Padre y que un día no vayamos allí, toquemos y nos diga, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y esa palabra la verdad es que me da temor, porque dice la Biblia que hicieron milagros. Entonces quiere decir que fueron usados por Dios, pero no fueron aceptados. Y yo quiero ser aceptado por Dios, no quiero ser tan usado, sino aceptado, porque eso es lo que realmente vale la pena. Hay otra mentira también, que también es de la misma doctrina, y dice, la mentira de siendo hijo no puedo estar enfermo. Dios me tiene que sanar sí o sí. Y eso es mentira, porque muchas veces Dios sana y otras veces no. Unas veces no va bien y otras veces no. Me gustaría leer 2 de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Es que la Biblia, que menudos nombres, para mí son muy complicados. La verdad es que sí, hablo justico el español. Soy español, pero lo hablo justo, y no veas. A Trófimo lo dejó enfermo en Mileto, y era Pablo, también era Pablo. Pablo oraba por los enfermos y resucitó muertos. Unas veces Dios sana y otras veces no. ¿Por qué? Para bien nuestro. Dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos sobran para bien. Porque necesitamos eso en nuestra vida en ese momento. Yo he tenido una temporada en este trabajo que creo que el jefe, me tiene ya preparada la cartilla del médico ahí, porque he caído 9 meses de baja de 4 años que llevo ahí. Pero sé que Dios me ha estado obrando en mi vida. Y es una cosa que Dios no se aburre y te dice, No, transforma tu corazón en el sufrimiento a veces, en la soledad. Y a veces nosotros lo vemos malo, pero Dios no. Me gustaría leer también 2 Corintios 12, del 7 al 9. Sí, sí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Ahí está Pablo, le decía a Dios, quítame esto. No se sabe realmente lo que era, ¿vale? Unos dicen problema de vista, no sé, ¿vale? No sé exactamente, no me lo ha revelado el Señor. Lo que sí que veo es que lo pidió 3 veces y no se lo quitó. ¿Por qué? Porque era para que no se enalteciese, le hacía bien. Si hubiera quitado eso de él, pues a lo mejor hubiera llevado a apartarse de Dios. Y Dios, por su amor y misericordia, nos mantiene a veces humildes. Y si no dependemos de Él, nada somos. Podemos ser el mejor predicador. Yo no lo soy, ¿vale? Me cuesta mucho, me pongo muy nervioso, pero lo importante no es predicar mejor o predicar peor, sino decir lo que Dios quiere. Y ahí realmente es donde habrá fruto. Pues por último quería contaros un poquito lo que ha sido mi mentira, ¿no? Mi mentira más fuerte ha sido la culpa, ¿no? Mantenerme con la culpa y eso me tenía lisiado de los pies, ¿no? Y en esta tarde quería contar una historia que muchos de vosotros conocéis, y es la historia de Mefiboset. Para quien no lo conozca, Mefiboset era
nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Jonatán y David, el rey David, tenían una relación súper hermosa, tanto que decía que era mejor que el amor de una mujer. Y Jonatán, como fue a sacar tanto la cara por David, que Saúl lo quería matar, su padre, pues entonces y le dijo a David, hagamos un juramento, que mi casa y yo, que nos cuides y que mi nombre no se pierda. Pues David dijo sí, hicieron ese juramento. Cuando murió Jonatán y Saúl en la batalla con los filisteos, la niñera del hijo de Jonatán, que era Mefiboset, salió corriendo y se le cayó el niño que tenía 5 años y se quedó lisiado de los pies. Entonces se fue a Lodebar. Me gustaría recalcar esto, ¿vale? Lodebar. Etimológicamente Lodebar, bueno, etimológicamente vamos a hablar en español, que yo lo he buscado. La raíz de la palabra Lodebar significa lo es no, igual a no. Y debar significa palabra. Un lugar donde, según se creía, la palabra de Dios no llegaba. Por lo tanto, sus habitantes estaban incomunicados del resto de Israel y del Señor. Lodebar era una tierra marcada por la soledad. Pero Lodebar tenía otros significados como estos: sin pastos, tierra seca, sin fruto. En esa tierra la aridez era severa, no crecía la hierba para los animales y la sequedad del suelo era tal que ni sembrar se podía. Según se creía, era un lugar inhóspito, donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, una aldea para los malditos de la sociedad. El significado bíblico de Lodebar es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, desesperanza, un estado espiritual de los despojados de fe. A ver, yo no me he convertido ahora, ¿vale? Llevo muchos años, porque yo sé que Dios obró en mi corazón. Pero sí que podemos volver a nuestro Lodebar, aunque estemos convertidos a Cristo o tengamos esa relación con Cristo. Por muchas cosas o por muchas causas. Uno será por amargura, el otro por rencor, el otro por incredulidad. Pero todos podemos volver a ese Lodebar, no es imposible. Y yo estaba en ese Lodebar. Dios me lo mostró y un día yendo para el trabajo, le mandé a Antonio a las 8 de la mañana, 8 y algo, me iba para el trabajo y le digo, quiero compartir. Porque Dios me había hablado poco a poco, tenía paciencia conmigo. En el retiro de iglesia estaba dando escuela dominical y me mandaron a llamar. Y era Luis, me habló una palabra de parte de Dios. Y ya me la habían hablado muchas veces, pero yo no había, bueno, sí. Pero me pude ver de una forma, cuando iba al trabajo, Dios me mostró todo el recorrido y me pude ver como ese Mefiboset. Y me gustaría leer 2 de Samuel 9. Y pon la imagen, porfa, del rey, por favor, Joana. La miramos, ¿me pone 2 Samuel 9 ahora, por favor? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad
haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto, como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, eso le decía a Siba, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefibosec, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset dijo: el rey comerá a mi mesa. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Me quedo ahí. Esa frase a mí me impactó. Como uno de los hijos del rey. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos saca de ese Lodebar y nos lleva a su mesa. No sé si en esta tarde estáis pasando por algo igual que yo, por rencor, soledad, a veces por amargura. Pero en esta tarde me gustaría orar, que cerráramos nuestros ojos, y el que quiera salir aquí delante, nuestros pastores van a orar por él. Sentí así en mi corazón. Si no sale nadie, salgo yo. Así que, y mientras nos despedimos de las redes, y bueno, gracias por haber estado ahí escuchando, gracias, y espero que te haya llegado esta palabra a tu corazón. Te doy el consejo de que si estás pasando por un mal momento, amargura, rencor, lo que sea, no sé cómo, yo fue culpa, pero si tú estás pasando por un mal momento, arrodíllate, y yo sé que el Rey hoy te llama a su mesa a comer y a tener esa relación contigo. Dios te bendiga.